Hola, buenas tardes. Soy la doctora Aira Valeria Barrón Palma, del Servicio de Medicina Genómica del Hospital General de México, y le agradezco a los miembros de la Academia Nacional de Medicina por la invitación a este espacio, y por supuesto a la doctora directora de mi hospital, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Bendaño, también por la oportunidad de brindarnos este espacio en donde les pueda yo comentar cómo ha sido nuestra experiencia en el diagnóstico genético molecular en el trayecto de la pandemia por SARS-CoV-2. Bueno, voy a iniciar con una breve cuestión de antecedentes. En el hospital estábamos trabajando ya preparándonos ante la inminente situación de la pandemia. En la parte de diagnóstico ya teníamos montadas las pruebas de detección molecular y el 5 de marzo del 2020, el INDRE, que es la instancia reguladora a nivel nacional de cuestiones epidemiológicas, nos daba la validez, nos liberaba el diagnóstico de SARS-CoV-2 y además asegurando que estábamos realizando el trabajo con controles de calidad y que por lo tanto esos resultados tendrían una validez en la parte de diagnóstico. Y eso fue días antes de que el 11 de marzo la OMS emitiera en un comunicado la Declaratoria Internacional de Pandemia. Entonces nos encontrábamos ante un panorama de mucha preparación previa para poder realizar el trabajo de una manera eficiente cuando esto se empezara a presentar. Y de manera significativa les comento que un grupo de médicos e investigadores del Hospital Charité de Berlín realizaron la primera prueba o el primer método de detección del virus SARS-CoV-2. Entonces ellos generaron el precedente para que de ahí en adelante se realizaran todas las pruebas con diferentes sistemas de detección del virus, porque publicaron esos hallazgos. Entonces desarrollan el método de detección, lo publican y eso es el antecedente para todos los métodos que en la actualidad existen en cuanto a detección molecular. Este mismo grupo de médicos e investigadores realizaron una visita al Hospital General de México el 21 de agosto del 2020. Realizaron la visita tanto en la parte médica, por supuesto guiada por la doctora Guadalupe Guerrero, y en la parte de laboratorio. Ellos se llevaron una grata sorpresa porque se dieron cuenta que estábamos trabajando con excelente calidad en la atención, desde la parte clínica a la parte de diagnóstico. Y en la parte del diagnóstico, pues fue muy importante para ellos darse cuenta cómo estábamos siguiendo todas las pautas internacionales de calidad como en cualquier otra institución, y justo pues en el Hospital General de México estábamos realizando el trabajo de una manera 100% eficiente. Esto pues nos motivó y nos dio muchísimo más empeño para seguir trabajando de una manera adecuada. Y justo en las técnicas de detección del virus, sabemos que hay dos grandes grupos, las técnicas serológicas, las técnicas moleculares, y que en las técnicas serológicas podemos ya sea detectar anticuerpos, que son los que se generan por una infección activa por el virus en el huésped, o detectar la proteína S, que es la proteína de la espícula viral que se encuentra en la superficie. Muchas de las pruebas rápidas actualmente basan el fundamento en la detección de esta proteína. Y por otro lado están las pruebas moleculares. Para este caso utilizamos un exudado orofaringeo o nasofaringeo. En el caso de nosotros utilizamos ambos, que se ponen en un mismo tubo de medio de transporte viral. Y estas pruebas son el estándar de oro porque detectan el material genómico del virus, en particular el RNA del SARS-CoV-2, y es lo que realizamos aquí en Genómica. Y de manera importante mencionar cómo ha sido la cuestión, cómo ha impactado la cuestión de las variantes en la detección. Si bien sabemos que en la parte inmunológica es importante, en la parte clínica es importante, en la parte de transmisión, pero ¿qué hay con la cuestión de detección? Entonces, aquí está representado el genoma del virus. Con las líneas azules estoy poniendo en dónde están las alteraciones que surgieron en la variante alfa, que fue la primera en Gran Bretaña, diferente a la cepa original, y la variante Omicron. En negro están representándose cuáles son los sitios en donde hay alteración, que si bien sabemos, Omicron tiene más de 35 mutaciones respecto al genoma original. Independientemente de este gran número de alteraciones que se han generado en el trayecto de la pandemia en los virus, nosotros tenemos diferentes métodos de detección bastante robustos. En las líneas rojas y en las líneas verdes
estoy poniendo en evidencia cuáles son los puntos de detección que nosotros utilizamos con los sistemas del hospital. Si bien hay muchísimos sistemas, en particular nosotros utilizamos uno bastante robusto que nos permite continuar con una sensibilidad y una especificidad altísima. Eso nos permite tener reales positivos y reales negativos y estar seguros de que el trabajo que estamos realizando en diagnóstico es el adecuado y que los pacientes están siendo diagnosticados de manera muy precisa y adecuada. Y el método sería en la parte de cómo se lleva a cabo todo este proceso. Sabemos que después de la toma de muestra hay un proceso de extracción de RNA del virus SARS-CoV-2. Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones muy exigentes de calidad, con una campana de nivel biológico 2, con equipo de protección personal. Y una vez que tenemos el material genótico, hacemos ya la amplificación, que es la detección del virus, por RT-PCR, la cadena de la polimerasa, y finalmente hacemos un proceso de interpretación de resultados. Durante todo este proceso, llevamos a cabo diferentes controles y diferentes medidas para garantizar que el resultado sea el adecuado. Y bueno, además de esto, cabe aclarar que en el hospital pues es toda una logística desde la parte médica, desde la parte del registro de la muestra, del transporte de la muestra, los médicos que hacen una participación importantísima, el departamento de vigilancia epidemiológica y ya en medicina genómica este grupo de colaboradores que han trabajado 24/7 y que han hecho realmente una labor muy importante, que además estamos capacitándolos de manera continua, que se están yendo a cursos, que siguen actualizándose en cuanto a las técnicas, para lograr que los resultados sean los esperados. Esos resultados esperados nos han llevado a un número de 44.873 pruebas, desde el 1 de marzo del 2020, que recibimos la primera muestra, hasta el 23 de febrero de este año. Este es el número de pruebas que hemos alcanzado. Y se dice muy fácil, pero realmente ha sido un trabajo muy arduo. Les comentaba 24/7, 365 días del año y lo hemos hecho con mucho gusto. Esto sería un desglose de toda esa cantidad de pruebas, cómo ha sido mes a mes en 2020, en 2021, en 2022. Y en estas gráficas se muestra muy claro cómo han sido las oleadas que corresponden justo a lo que pasa en el panorama nacional y el panorama internacional, teniendo un primer pico en junio-julio del 2020, seguido de un pico alto de noviembre-diciembre en cuanto a número de pruebas, el pico de julio y agosto del 2021 y muy claro el pico número de pruebas en enero de este año, que si bien hemos realizado una gran cantidad de muestras, justo en enero de este año tuvimos el mayor punto en cuanto a número de pruebas realizadas en el servicio. Y en la parte inferior está un desglose de los grupos a los que hemos realizado las pruebas. Les explico un poco. Los pacientes sintomáticos son aquellos, justo como el nombre lo dice, aquellos que presentaron sintomatología. Esta fue de leve, media o severa, incluso ambulatorios y hospitalizados. Entonces aquí están englobándose el total de pruebas que se hizo a este grupo de pacientes. Tenemos nuevamente el pico de inicios de pandemia, un pico a finales del año 2020, un pico más chiquito por aquí a mediados del año pasado y el pico muy claro que tuvimos por la variante Omicron, que sabemos que es mucho más transmisiva. La evidencia ya nos ha comprobado esto en enero de este año. Entonces, a estos pacientes que tenían una prueba y que eran sintomáticos, por alguna cuestión clínica en los pacientes hospitalizados, se pudo tomar la decisión de realizarles una segunda prueba. Esto fue una estrategia que se desarrolló aquí en el hospital. Entonces, se hizo un screening a aquellos que por cuestiones clínicas requirieran una segunda prueba, se les realizó la prueba y si bien no ha sido el grueso de número, pues también hay una participación valiosa, que no son necesariamente positivos, esto es nada más número de pruebas, les repito. Y también aquí hay un grupo muy importante que son los pacientes prequirúrgicos. Quiere decir que, como ya sabemos, el Hospital General nunca estuvo cerrado a la atención a otro tipo de patologías. Y en la parte quirúrgica también vemos cómo, de hecho, esta línea gris fue incrementando y sigue incrementando. Y esto nos habla
de que el hospital no ha parado en la cuestión operativa de otro tipo de patologías. Y desde el punto de vista epidemiológico es importante destacar que estos pacientes prequirúrgicos, pues en principio son asintomáticos para COVID. Claramente tienen alguna otra enfermedad, por lo cual pues los lleva un procedimiento quirúrgico, pero son pacientes asintomáticos a la enfermedad respiratoria y hay que ver cómo están los números en cuanto a positividad. Y el otro grupo, que es en la línea naranja, es el personal de salud. Sabemos que al estar en un hospital, pues ya corremos un riesgo, vamos, de contagio, lo mismo que también podría suceder en la calle, pero el asunto es que se tomó la decisión también de realizar pruebas a aquellos del personal de salud que lo requirieran. Como ven, aquí hay un pico muy importante a inicios de pandemia, pues esa necesidad de sentir o de saber cómo estábamos en cuestión de salud, el miedo incluso que se sintió en el personal de salud. Y finalmente estas pruebas ayudaron para bajar esa sensación de miedo, de temor que teníamos en el hospital y también para detectar aquellos positivos que, como es un grupo de asintomáticos, se pudo detectar aquellos positivos y por lo tanto evitar contagios intrahospitalarios y que por supuesto estos contagios intrahospitalarios también permearan al exterior del hospital y que en sus hogares también tuvieran importantes contagios. Entonces esto se ha mantenido y finalmente estos picos coinciden con las oleadas que se han tenido a nivel nacional e internacional. Entonces, en cuanto a la positividad, primero les muestro en los pacientes con síntomas y aquí están las pruebas de primera vez. Aquí solamente estoy mostrándoles 2021, aquí estoy englobando enero, febrero, marzo. Pero entonces aquí el pico más grande en cuanto a positivos fue en julio y agosto del 2021 y muy claro el pico que tuvimos este año en enero en 2022 y que obedece nuevamente a la variante Omicron que sabemos ya que es mucho más transmisiva y aquí se refleja en el número de positivos, en el porcentaje de positivos que fue casi del 40%. Y aquí están las pruebas de evolución que les comentaba que son una prueba segunda a la que ya tenía un paciente de primera vez. Aquí hay un gran pico en septiembre que se refleja porque tenemos aquí un gran número de pacientes positivos en julio y agosto que al requerir una segunda prueba, pues en septiembre todavía siguen siendo positivos. Y tenemos aquí también un pico en enero que justo vuelve a coincidir con esta variante Omicron y el tiempo de positividad que se pudiera estar viendo en cuanto a los pacientes que ya eran positivos de evolución. Por otro lado, los pacientes prequirúrgicos que comentaba son pacientes asintomáticos que están por otra patología. Hay un pico en enero-marzo, el pico que tenemos a mediados del 2021, y nuevamente coincide tener un pico de positividad muy alta, casi del 20% en enero del 2022, que corresponde a la variante en circulación Omicron. Y en cuanto al personal de salud, está dividido en rojo-rosa, personal con síntomas, y en azulitos, el personal asintomático. Entonces, en cuanto a aquellos que presentaron síntomas, tenemos el mismo patrón, enero, marzo, positividad casi el 10%, pero bueno, consideremos que son 3 meses. Y tenemos un pico también importante de personal con síntomas positivo del 9% en enero de este año. Y en cuanto a los asintomáticos que están en azules, el pico más alto justo lo tuvimos en enero de este año, con la presencia de la variante Omicron. Entonces tuvimos casi un 15% de positivos asintomáticos. Y les repito, pues estos positivos finalmente sirvieron para poder condicionar o poder evaluar las condiciones de trabajo, evitar más brotes, tanto fuera como dentro del hospital. Y claramente las barras azules, claro, pues son los pacientes personal de salud asintomáticos negativos, que afortunadamente siempre han sido los menos en el hospital. Y bueno, además del diagnóstico viral de SARS-CoV-2, hacemos un screening de otras enfermedades respiratorias. El hospital pertenece a la red de vigilancia epidemiológica nacional y entonces tenemos cierto algoritmo para determinar las pruebas de influenza y para hacer también diagnóstico de otros virus respiratorios. En el 2020 solo tuvimos un positivo a influenza B, en 2021 3 casos positivos de influenza A, que fueron en diciembre, que pues es la temporada estacional y vamos a ir a lo esperado. Y de otros virus respiratorios, tuvimos 2 positivas en 2020, que fueron de hecho coinfecciones. En el 2021 tuvimos 10 positivos a diferentes virus. Sin embargo, el 66.7% fue positivo a enterovirus
Y en cuanto a los meses, pues fue muy variable. Ahí no tuvimos un patrón determinante como en el caso de influenza. Además de este diagnóstico de virus, realizamos vigilancia genómica, quiere decir cuáles son las variantes que están circulando en nuestra población. De aquellos pacientes positivos se seleccionan a algunas muestras que cumplen con criterios de vigilancia genómica para llevar a cabo la secuenciación completa. Y de esta secuenciación completa, al menos en abril-octubre de 2021, que es una muestra representativa, pues tuvimos todos los casos, de hecho, que se están aquí mostrando en la tabla son delta o las subvariantes de delta. Esto pues asegura que justo en esas oleadas que tuvimos, la variante delta era la protagónica, y evidentemente ahora es la protagónica la variante Omicron, con un 99% de representación en las muestras que tenemos ahora positivas. Y eso nos ha valido afortunadamente reconocimientos. El INDRE cada semestre nos manda un panel de evaluación. Afortunadamente en todos estos paneles hemos obtenido una calificación de muy satisfactorio. Quiere decir que los resultados se pegan 100% a lo esperado. Y también tuvimos una participación importante en un panel que fue organizado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos invitaron a participar y en marzo del 2021 obtenemos el certificado por parte de la OMS. Y pues esto evidentemente nos hace impulsar el trabajo, estar contentos con lo que estamos haciendo y pues con la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y no hemos dejado de largo la parte de investigación, si bien hemos participado en muchos protocolos del hospital, este en particular lo tenemos registrado en el servicio y fue justo evaluar las mutaciones del virus y cómo éstas estaban relacionadas con las características clínicas, es decir, si en toda la evaluación de la secuencia del genoma del virus encontrábamos alguna mutación, si esa mutación estaba o no afectando el cuadro clínico. Pudiera estar asociado, de hecho, a un cuadro clínico más leve o incluso estar asociada a alguna mutación a un cuadro clínico mucho más severo o con una variación en cuanto a los síntomas. De este proyecto hemos obtenido resultados muy interesantes que estamos próximos a publicar y también considerar esto. Todas esas secuencias que hemos obtenido en el laboratorio se han subido a una plataforma internacional, que esta fue generada inicialmente por influenza, pero ahora para COVID ha servido bastante y es abierta. Cualquiera puede ingresar a esta página GISAID y una vez que nosotros obtenemos las secuencias, las subimos a la plataforma, se hace una breve evaluación y finalmente deciden o no aceptar ese trabajo o esas secuencias que estamos mandando. Y bueno, el Hospital General de México aquí ha participado y pues de manera muy orgullosa, ¿no? Seguimos aportando incluso a cuestión de la vigilancia genómica a nivel internacional. Y bueno, pues además del diagnóstico y esta parte de investigación, pues estamos constantemente en preparación para lo que venga con esta pandemia y con lo que continúe. Y bueno, no me queda más que agradecer este espacio y por supuesto agradecer a mi equipo de trabajo que ha sido valiosísimo. Han sido personas completamente comprometidas con la causa, con el trabajo, que todo el tiempo quieren actualizarse, quieren seguir aprendiendo, quieren capacitarse, que la comunicación ha sido sumamente efectiva y eficiente y que nos ha llevado a tener afortunadamente buenos resultados y yo les agradezco a cada uno de ellos todo su apoyo y todo su trabajo. Han sido invaluables. Y bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo. Está mi correo por si en algún momento quieren hacer algún comentario. Y en este espacio, si tuvieran alguna pregunta o comentario, también bienvenido y muchísimas gracias.